Okay, good evening, student. ¿Esperamos 5 minutos más que se reúnan sus demás compañeros o comenzamos de una vez? A ver, ustedes me dan la orden. Elizabeth y Marlet. Esperemos, profesor, para que puedan conectarse todos. Ya, entonces les damos unos 5 minutos más de plazo para que puedan conectar. Good evening, teacher. Ok, good evening. Ya, muy bien. Entonces, antes de comenzar con la sesión del día, por favor, si han escogido su delegado que represente al cuarto ciclo, porque hasta el momento no recibió respuesta alguna. ¿A quién proponen como delegado del cuarto ciclo, por favor? Tenemos a Elizabeth, Giseli, Ítalo, Maricel, Milady, Normi y Marlit. ¿A quién proponen como delegado, por favor, de cuarto ciclo, antes de comenzar con la sesión? ¿Nadie es? A ver, chicos, ¿a quién proponen como delegado del cuarto ciclo? Profesor, ya existe una delegada, Ya les es una compañera que se llama Julie, creo, sí, Julie. Ya, hay que recalcar aquí que hay delegados, pero por áreas. Yo me refiero al delegado de cuarto ciclo, pero en el área de inglés, para así directamente conversar, enviarle los trabajos, los exámenes, las actividades e informes.
¿A quién proponen como delegado de cuarto ciclo? Profesor, buenas noches. La compañera Julie está a cargo de ser delegada de todos los cursos. Ella está llevando esa responsabilidad desde este cuarto ciclo. Entonces, creo que la confianza está puesta en ella, ¿no? Porque ella ya ha formado los grupos de los cursos anteriores y creo que sigue la misma dinámica. Ya, entonces Julie se encuentra presente. Julie. Sí, profesor. Ya. Ah, Marley. Ok, Marley, por favor, me escribes a mi WhatsApp y me envías tus datos, tus nombres, apellidos completos y tu número celular para derivarlo a la coordinadora. ¿Perfecto? Perfecto, profesor. Pero me puede Ah, enviar dado su número, por favor. vale, ahorita te envío. Ya, al WhatsApp me escribes. Ya, ahí te envié por el chat de Zoom el número de WhatsApp. Muy bien, entonces ya aclarado esto, ya puedo dar inicio a lo que es la sesión. Good evening, everyone. And today we are going to continue with the lesson number 2. In the lesson number 2, it is about dear was and dear were. A ver, si me escuchan claro y fuerte todos, ¿no? A ver, me confirman, por favor. Sí, profesor. Fuerte y claro, muy bien. Sí, Porque- ya, ok, perfecto. Entonces hoy ya continuamos con lo que es la lección número 2 de inglés, que tiene que ver con lo que es el dear was y el dear were. Muy bien. O sea que dear was and dear were significa hubo o había en el pasado. ¿Ya? There was and there were significa hubo o había. Pero cuando yo voy a utilizar este there was o there were. Muy bien. Ahora, we use, utilizamos there was, ¿en qué situación? En el caso de los countable nouns singular. There was, we use countable nouns singular. Nosotros vamos a utilizar este there was con los sustantivos contables del singular, los que yo puedo contabilizar. An example, apple, tomato. Muy bien. En el caso de apple, tenemos el caso de manzana, que viene a ser un countable noun singular. Y en el caso de tomato, un countable noun singular. Pero también en el caso de dear was, no solamente trabaja con los countable nouns singular. We use the was with uncountable nouns. También yo voy a utilizar en el caso de dear was, que también va a trabajar con los sustantivos no contables. Son aquellos que yo no puedo contabilizar en su naturaleza. An example, sugar, azúcar, rice, arroz. Muy bien, estos elementos en su naturaleza yo no los puedo contabilizar y pasan al grupo de los uncountable nouns. Muy bien, este es en el caso de la situación de lo que es dear was. Ok, Marley, te vuelvo a enviar nuevamente. A ver, direct. Listo, ya te respondí, Marley. Entonces, en estas situaciones yo puedo utilizar dear was. Muy bien. Ahora, ¿cuándo yo voy a trabajar con dear were? En el caso de dear were, we use the were with countable nouns plural. Yo voy a utilizar el dear were con los sustantivos contables, pero del plural. An example. Apples. Aquí vemos la situación del plural, manzana. Aquí era apple, manzana. Ahora apples, manzanas. Aquí era antes tomato, tomate. Ahora tomatoes, tomates. Muy bien, aquí vemos unos ejemplos de lo que son los countable nouns plural. Muy bien. Pero aparte de esto, van a aparecer otros elementos. ¿Cuáles son?
el elemento del at en and. At, and. Ahora, estas situaciones que ambos significan un, uno, una, vamos a utilizarlo en el caso de lo que son singulars. Pero muy aparte de las situaciones de singular, también hay una característica primordial que los diferencia uno del otro. Muy bien. Como dice, we should add for singular sentence before a consonant. Yo voy a utilizar este elemento que es para el singular, que significa un, uno, una, en oraciones de singular, pero este caso cuando la palabra comienza con una consonante o consonant. An example, a pencil. Muy bien. Un lápiz. Muy bien, perfecto. Ahora, en el caso del and, we use and for affirmative and other before a power. Yo voy a utilizar el otro elemento and, que también se utiliza en oraciones de singular y que también significa un, uno, una, pero la diferencia es que vowel, before a vowel, que la palabra comienza con una vocal. Entonces, yo puedo decir un example, an eraser. An eraser. Muy bien. Un borrador. ¿Vieron? Entonces, aquí vemos situación de pencil, singular, eraser, singular. Pero la diferencia es que aquí pencil, letter P, consonant. Eraser, vowel E, vowel. Entonces, cuando es un vowel, voy a utilizar and. Pero cuando es un consonant, utilizo and. ¿Bien? Pero no son los únicos elementos que yo voy a observar en esta situación. También aparecen los que son some, any. Some, any. Pero estos elementos yo los voy a utilizar en la situación de los uncountable nouns. Muy bien, en la situación de los uncountable nouns van a aparecer el some y el any. Pero, ¿cuándo voy a utilizar some y cuándo voy a utilizar any? We use some for affirmative sentence. Yo voy a utilizar el caso de some para oraciones afirmativas. A diferencia del any, we use any for interrogative and negative sentence. En el caso del any, yo voy a utilizar para oraciones negativas y preguntas. Ahí aparece el any, muy aparte de la condición del uncountable noun. An example. There was some sugar in the table. Hubo algo de azúcar en la mesa. Muy bien, ahí vemos en el caso de cómo aparece la situación de some. En cambio, el any, was there any sugar in the table? ¿Había algo de azúcar en la mesa? There wasn't any sugar in the table. No había algo de azúcar en la mesa. Muy bien, entonces aquí sabemos que debemos diferenciar cuando utilizo el at, cuando utilizo el and, cuando utilizo some, cuando utilizo el any y cuando voy a utilizar the was y cuando voy a utilizar the were. Muy bien. Y tenemos aquí la siguiente situación. Tenemos aquí la palabra cookies, galletas. Muy bien. Entonces, cuando yo quiero trabajar con lo que es affirmative, negative and interrogative, entonces vemos aquí, en el caso de there were 14 cookies here. ¿Por qué estoy utilizando yo lo que es there were? Porque técnicamente vemos que la palabra cookies viene a ser un conjunto de lo que son los consonant nouns, pero muy aparte de lo que es plural. Pero en cambio, en interrogative, utilizo lo que es were there any cookies here? Aquí estamos utilizando el
There were, pero en pregunta, muy aparte que voy a utilizar el any. Y luego la situación de lo que es el negative form. There weren't 8 cookies here. Estoy negando algo que no había. Porque técnicamente si cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, veo que aquí hay 14 cookies. Pero para hacerlo negativo, yo puedo decir, there weren't 8 cookies here. No hubieron 8 galletas aquí. Porque yo sé que en realidad han habido 14. Yo puedo decir, there weren't 9 cookies here. There weren't 10 cookies here. There weren't 4 cookies here. Perfecto. Aclaremos aquí cuando vamos a utilizar, en el caso de lo que es, si voy a utilizar there was, there were, el a, and, o any. Muy bien. Este tema es práctico nada más. Este tema viene a ser el pasado de there is y del there are. Significa hay, pero en el pasado de there was y there were, hubo o había. Muy bien. Entonces, vamos a la práctica o practice. Les voy a dar el lapso de tiempo para que lo piensen bien. Vamos a ver. ¿Eh? Comenzamos con lo que es el activity number 1. En el activity number 1 tenemos lo que es la palabra rise. ¿Muy bien? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer primero? ¿Cómo vas a realizar tu oración en inglés con la palabra rise? Pero, ¿en qué condición? En la condición del affirmative. ¿Ya? Repito. Activity number 1. La palabra rise. Affirmative sentence. Oración afirmativa. Muy bien. Solamente les otorgo 5 minutes. ¿Por qué 5 minutes? Para que ustedes piensen bien y luego de 5 minutes, entonces me van a escribir sus oraciones en el chat de Zoom y verificamos si estuvieron correctas o cuál era el error que han cometido. Muy bien, entonces piensen bien. 5 minutes, la palabra rise, affirmative sentence. Hola, hola, hola. ¿Qué ha pasado? Hola. ¿Cómo es mi internet? Porque- No, ahorita le estamos en clase. Sí, Ah, creo, profesor, no se le escucha el audio. ay, El profesor nos dio 5 minutos para armar la oración. Ah, nos ha dejado armar, nos ha dejado.
Y ya tienen su oración lista, ya la pueden escribir en el chat de Zoom. Solamente faltan 3 minutos para que puedan emitir su respuesta. Muy bien, entonces pasó el lapso de tiempo de 5 minutos, 5 minutes. Ahora ya pueden escribir sus respuestas para la primera oración con la palabra rise en affirmative form, utilizando there was o there were. Espero su respuesta, ya se acabó el tiempo de pensar. A ver, nadie, sus respuestas. A ver, Wilka Gómez me dice que sería there were sunrise. Ok. En cambio, Marlit me menciona que sería there was rice in the kitchen. Ok. ¿Alguien más? A ver. De los 16 solamente veo 2 respuestas. A ver, ¿alguien más? Y revelamos cómo debería ser la forma correcta para la primera oración. Lucero Gómez menciona que dice, this was dried in the kitchen. Ok, Lucero. Muy bien. Vamos a ver. Estamos en el affirmative form, Marlit. Todavía no hemos pasado a lo que es preguntas. A ver, tenemos tres respuestas. Algunas me dicen que sería con did were, otras me dicen que sería con did was, otras me dicen que sería con right. A ver, Giselle y Yesenia me dice que sería there were rice in the kitchen.
Y mi lady dice que sería there was rice. Ok. Ya, ante todo felicitar por la valentía de hacer sus oraciones, escribirlas. Muy bien. Entonces, vamos a ir analizando para darnos cuenta en dónde estaba el error. Lucero dice que sería there was rice in the kitchen. Ok, Lucero, thank you. Y a ver. Roble Gomero Jovita, there was rice in the kitchen. Ok. Yo estoy leyendo de acuerdo como ustedes lo han escrito. Muy bien. Profesor, disculpe, es que mi teclado no me deja escribir bien, pero sería There was rice in the kitchen. Ok, thank you. Frida Guamán dice que sería there was rice. Elizabeth Mendoza menciona que sería there was riot in the kitchen. Ok. Ahora sí empezamos. La hora de la verdad llegó. Tamaño. Ya. Analizando. Aquí la palabra es rice. ¿Ya? Rice significa arroz. Ahora, yo te pregunto, ¿esa palabra rice pertenece dentro del grupo de los contabonados o de los uncontabonados? ¿Qué dicen ustedes? La palabra rice, que significa arroz, Lo de los contornos, profesor. para los Contornos. contables, ¿ok? Contables. Vuelvo a repetir la pregunta. La palabra rice, que significa arroz, ¿pertenece dentro del grupo de los contabonados o uncontabonados? No, mentira, de los contornos, porque no se lo puede contar. Ajá, excelente. La palabra Me equivoqué, rice, profesor. ok. La palabra rice pertenece dentro del grupo de los uncontabonados. ¿Por qué? Porque este producto en su naturaleza no se puede contabilizar. Salvo que esté en bolsa, en paquete, ahí recién se convierte un contabonado. Muy bien. Entonces, como ya identificamos que rice pertenece dentro del grupo de los uncontabonados, vas a trabajar tú con there was o there were. ¿Qué dicen ustedes? Con there There was. were, profesor. Yeah, there were, profesor, porque ya estamos hablando de más. There were. Ok. ¿Qué Ujú. dicen además? La palabra right, que es un uncountable noun, trabajaría con there were o there was. ¿Qué opinan? Ok. En esta situación de right, que pertenece dentro del grupo de los uncountable nouns, no va a trabajar con there were. Recuerden bien la regla. El there was trabaja con los countable nouns singular y con los uncountable nouns. En cambio, el there were trabaja con quién? Con los countable nouns plural. ¿Ok? Entonces, como yo ya sé que esto, yo voy a trabajarlo con there was. Ya lo identifiqué. There was. ¿Ok? Ahora, como este rise viene a ser un uncountable noun, también hay otro elemento más que yo tengo que utilizar. Yo te pregunto, ¿vas a utilizar el san, el n, el a o el an? ¿Qué dicen ustedes? Repito la pregunta. La palabra rice, que significa arroz, pertenece al grupo de los uncountable nouns. Sabemos que vamos a trabajar con there was. Vamos nosotros a utilizar otro elemento, san, any, el a o an. ¿Cuál de ellos? Ah, El a, ok. ¿Qué dicen el resto? El am, profesor.
El and, ok. ¿Qué dice el resto? Ya. Aquí este rise, que viene a ser un uncountable noun, muy bien, no va a trabajar ni con el a ni con el an. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el a y el an, muy aparte de trabajar en singular, también trabaja con los countable nouns, los sustantivos contables. En cambio, el san y el any van a trabajar con los uncountable nouns. Entonces, aquí en esta situación que vemos que es un affirmative for, una oración afirmativa, entonces yo voy a utilizar san, porque cumple la condición ya que san trabaja con los uncountable nouns y aparte de eso trabaja con los affirmative sentences, o sea, oraciones afirmativas. Ya estamos construyendo la oración. There was sun, y luego la palabra que nosotros estamos ahí trabajando, que es right, entonces sería there was sunrise in the kitchen. Había algo de arroz en la cocina. Muy bien. Entonces ya hemos construido nuestra oración con el affirmative sentence, en este caso utilizando there was. Ahora, vamos a ver cómo razonan con la siguiente. ¿Ok? La misma palabra rise. Ojo, la misma palabra rise. Pero la condición es negative sentence. Negative sentence. Oración negativa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo armarías tu oración negativa utilizando la palabra rise? Se te va a otorgar 5 minutes, o sea, 5 minutos. ¿Para qué? Para que pienses, analices y escribas tu respuesta utilizando la palabra rise en negative sentence con there was o there were. 5 minutes. 5 minutos y recabamos sus respuestas.
Muy bien. Entonces vemos aquí algunas respuestas. Lucero Gómez me dice que sería there weren't rice in the kitchen. En cambio, Frida dice que sería were there in any in the kitchen. En cambio, Giseli Yesenia dice que sería there we are in the kitchen. En cambio, Marlene me menciona que sería was there down rice in the kitchen. En cambio, Elizabeth Shuki dice que sería we're there and in the kitchen. Ok. Bien, esa es su respuesta de ustedes, yo lo respeto. Entonces, procedemos al análisis. Hasta que no se lo aprendan bien, no voy a moverme de este tema. Ya. Siempre ustedes recuerden cuáles son las condiciones que se les está pidiendo. Ya estar atento a las condiciones. A ver, Ítalo dice que sería there is no rice in the kitchen. En cambio, Daily ya nos dice que sería were there in the kitchen. Ok. Muy bien. Excuse me, teacher. Sorry. ¿Está hablando de la tercera o la segunda en pregunta, profesor? La tercera negativa. Ah, sorry. Ok. Ok, muy bien. Por eso primero escuchen. Ya, se le dio 5 minutos. Muy bien. Ahora, análisis. Condiciones. Palabra rise. Segunda condición, negative for. Muy bien. Era algo sencillo nada más. Y van a ver el cambio que va a haber aquí. Entonces, como es un negative for, entonces, yo como sé que en el affirmative es there was sunrise in a kitchen, entonces, en el negative escribo there was, yo puedo decir was not o wasn't. No hay problema porque voy a utilizar el negative word que es el not. Sería there was not. Ahora, como es un negative, ¿ya? Como es un negative, voy a utilizar el sun o el any. A ver, como es un negative, voy a utilizar el sun o el any. Sam. Any, profesor. Any, ok, ya escuché por ahí, any, ¿ya? El sun no lo puedo utilizar, repito nuevamente. ¿Por qué no lo puedo utilizar el sun? Porque el sun solamente trabaja en lo que es affirmative sentence, oraciones afirmativas, nada más. Aquí es negative, no lo voy a utilizar el sun. Y no todo Profesor, una consulta. Y ¿cómo se llama lo que acaba de decir? el any El Lenin siempre va a ir en negativa, en oraciones negativas y en preguntas. siempre va a ser así. Y en preguntas y en Bueno, oraciones negativas. ajá, exactamente. Y también trabaja con el grupo de los uncontaminados, sustantivos no contables. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ahí está, la voy a imprimir un poco. Le voy a reducir el tamaño. Entonces, sería en lo que es el negative for, there was not any, luego, rice. ¿Listo? There was not any rice in the kitchen. Esa es la forma correcta de lo que es el negative for, utilizando con la palabra rice y utilizando el elemento de there was con el elemento any, que cumple la condición. Ahora, ojo, vamos a ver, tercer intento. La misma palabra rice, ok, en su contexto de interrogative. Interrogative quiere decir en pregunta. Repito, la misma palabra rice en el contexto de interrogative, en pregunta. Igualmente les voy a otorgar 5 minutes, para que piense bien. 5 minutes
5 minutos, piensan bien, analizan bien y me escriben en el chat de Zoom cuál sería la pregunta con la palabra twice. Muy bien. Tenemos la respuesta de Milady que dice que sería la pregunta, There was any rice. En cambio, Lucero me dice que sería la pregunta, There is rice in the kitchen. En cambio, Gladys dice que sería la pregunta, There was any rice. A ver, ¿qué dicen los demás? Ítalo Manuel dice que sería, Is there rice in the kitchen? Ok. Ramos Vázquez, Marley, dice que sería, Was there any rice in the kitchen? Wilka Gómez, There was any rice. Frida Guamán, Were there any in the kitchen? Okay. Muy bien. Aquí hay bastante razonamiento. Vamos a ver. Roble Gomero dice que sería, There was any rice in the kitchen. Maricel Tuero, There was any rice. Ok. Recuerden la condición y vuelvo a repetirlo nuevamente. La condición es interrogative form. O sea, cómo yo hago mi pregunta haciendo uso there was o there were, en esta ocasión con la palabra rice. Muy bien. Entonces, la cosa es sencilla. Y van a ver la magia aquí, lo que sucede. Si aquí en la oración afirmativa dice there was some rice in the kitchen, yo ya sé aquí que voy a utilizar there was. Ya tengo la respuesta. Voy a utilizar there was, pero no voy a escribir there was, sino su contexto en pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a iniciar con was. Luego, there. Muy bien.
Pero acá en la anterior dice there was sun. Pero yo sé que sun trabaja con lo que es affirmative form. Entonces no va a trabajar en pregunta. Pero hay otro elemento que si cumple la condición, que sí yo voy a trabajar en pregunta. Pero con los unconsonants, los sustantivos no contables. Muy bien, entonces sería, was there any rice in the kitchen? ¿Ahí vieron cómo hemos trabajado con la palabra rice en el affirmative form utilizando there was? Pero en este caso el elemento sun. ¿Cómo hemos trabajado la palabra rice en el negative form utilizando el negative word not que va a ir después de there was? Y aparte el elemento any. También se ha trabajado la palabra rice en pregunta haciendo el contexto de was there, el elemento any, luego rice in the kitchen y luego el question mark. ¿Ya? Muy bien. Cada vez en contexto, porque aquí, de aquí en adelante vamos a variar las imágenes. Pueden haber consonantes, pueden haber unconsonantes, pero estén atentos a las condiciones. Vamos a ver. A ver, tenemos lo siguiente. Aquí la palabra es bucket. Bien, la palabra es bucket. Pero en esta ocasión te voy a pedir que me hagas la oración del negative form. En la forma negativa. Con la palabra bucket. Negative form, forma negativa. 5 minutes para que pienses bien cómo vas a elaborar tu oración negativa con la palabra bucket, sea con there was o there were. Ya, piensen bien y luego me envían su respuesta.
Muy bien, ya pasaron lo que son los 5 minutes. Ahora ya pueden enviar sus respuestas con la palabra bucket en el negative form. Vamos a leer cómo han hecho sus oraciones en la forma negativa con la palabra bucket, sea con dear was o dear were. Muy bien, sigo esperando las respuestas de sus oraciones en forma negativa con la palabra bucket, con dear was o dear were. A ver, Naries. A ver, mi Lady Lima dice que sería did were any bucket. Ok. Solamente mi Lady hizo la oración. ¿Nadie más? Ok. Entonces, tenemos ahora aquí el bucket. Número 2. Este bucket está en singular. Ok, singular. O sea, singular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como yo veo un solo bucket o one bucket, quiere decir que es singular. Y aparte del contexto viene a ser lo que es un consonant noun. Y hacer un consonant noun quiere decir que técnicamente tú vas a trabajar con dear was. ¿Ok? ¿Por qué vas a trabajar con dear was? Porque dear was trabaja con lo que son los countable nouns, los sustantivos contables, pero del singular, y los uncountable nouns, los sustantivos no contables. Ya tengo la primera pista. Dear was. Pero como me dice negative form, voy a utilizar el negative word. La palabra negativa, not. Aparte, voy a utilizar, como yo sé que es un countable noun, ¿ok? Muy bien, como yo sé que es un countable noun, entonces, técnicamente, yo no voy a utilizar ni el san ni el n. Ojo, al ser un countable noun, sustantivo contable, no vas a utilizar ni el san ni el n. Ojo. Entonces, ¿qué me queda como opción de utilizar? Tampoco voy a utilizar ni el a ni el an. ¿Por qué? Porque aquí yo lo voy a negar. Ojo, yo lo voy a negar. Muy bien. Entonces, como yo sé que aquí es un one bucket, o sea, uno, entonces quiere decir que yo voy a utilizar números mayores de uno para poder negar mi oración. Entonces, en este caso yo puedo decir two. Vamos a ver. Two buckets. Pero, ojo, si hubiese sido en el singular, ojo, si hubiese sido en el singular, ahí podría utilizar el dear was. Pero, como veo que aquí ya digo buckets, ok, buckets, ¿qué quiere decir? Que yo ya lo estoy convirtiendo en plural. Pero ya al convertirlo en plural, técnicamente ya se cambió del singular
Entonces no vas a trabajar con there was. Al contrario, vas a trabajar con there were. ¿Por qué? Porque técnicamente, al convertirse este bucket, al decir two buckets en plural, trabajaremos nosotros con were, there were, porque there were trabaja con los cons o no plural. Entonces, en sí, mi oración negativa va a ser there were not two buckets on the chair. ¿Muy bien? Ahí está. Vamos a ver quién atinó con la respuesta. Ok, ya. Muy bien, esa sería esta oración con la palabra bucket. Vamos a trabajar con otra imagen, a ver. Ahí está. Tenemos la palabra ducks. Muy bien, la palabra ducks. Pero el contexto en que vas a trabajar, En plural. el contexto que vas a trabajar es affirmative for. O sea, ¿qué quiere decir? Vas a hacer tu oración en inglés con la palabra ducks en la forma afirmativa. Repito, vas a elaborar tu oración en inglés con la palabra ducks en la affirmative for. Igualmente, se les va a conceder 5 minutes. 5 minutes, ¿para qué? Para que piensen bien mientras van trabajando, craneando cómo voy a hacer mi oración con la palabra ducks en la affirmative for, con there was o there were. Piensen bien, por favor, analicen. Muy bien, tenemos la primera oración. A ver, en el caso de Marlit,
¿Qué me menciona que sería? There were some ducks in the lake. Ok. A ver qué opinan los demás. Wilka Gómez dice que sería There were some ducks in the lake. Ok. Una más. Muy bien. Entonces, volvemos a recordar cuáles fueron las condiciones. Condición número 1, la palabra ducks. Condición número 2, affirmative forma afirmativa, perdón. Y aparte de utilizar el san, el any, el a, el an, o there was, o there were. Muy bien, analizamos. La palabra ducks, la misma imagen lo está diciendo. Muy bien, vemos ahí two ducks. O sea que hay dos de esa especie. Entonces, como yo sé que la palabra ducks viene a ser un countable noun plural, sustantivo contable, pero del plural. Y el único que trabaja con ellos es el there were. Muy bien. Muy bien. There were. Entonces, ya tengo lo que es la oración comenzando con there were. Pero como veo ducks, y voy a hacer mi oración afirmativa, que estoy afirmando lo que yo estoy viendo, entonces, y viene a ser un countable noun, sustantivo contable, que no va a trabajar ni con san ni con n. No va a trabajar ni con a ni con an. ¿Muy bien? Entonces, ¿con quién yo voy a trabajar? Y no voy a trabajar ni con san, ni con n, ni con a, ni con an. Con lo que estás viendo. ¿Qué es lo que ves? ¿Cuántos ves? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Dos. Dos, ¿no es cierto? Two. ¿Ok? There were two. Luego, ducks. There were two ducks in the lake. Así era la oración, cumpliendo las condiciones. There were two ducks in the lake. ¿Muy bien? Perfecto. Entonces, pasamos con otra palabra. Esta vez la palabra es ti. Condición. Interrogative. ¿Cómo haces tu pregunta con la palabra ti? Utilizando la palabra there was o there were. Igualmente, 5 minutes. 5 minutos para que piensen bien cómo haces tu pregunta con la palabra ti, con there was o there were. ¿Muy bien? Intenten nuevamente, a ver.
Muy bien, ya pasaron los 5 minutos, 5 minutes. Entonces la condición era la palabra T, interrogative for, en su contexto de pregunta, utilizando dear what o dear where. Tenemos la primera pregunta que dice de Wilka Gómez, there was any tea. A ver qué opinan los demás. ¿Cuál sería la pregunta correcta? Cumpliendo todas las condiciones. Milady dice que sería was there any tea. Ok. A ver, una más, una más. Y analizamos el por qué. Ramos Vázquez menciona que sería was there any tea in my bedroom. Ok. Perfecto. Entonces, analizamos parte por parte para poder construir los que nos están solicitando. Entonces, yo tengo la palabra sí, que significa té. Entonces, la palabra sí viene a estar dentro del grupo de los uncountable nouns, que quiere decir los sustantivos que yo no puedo contabilizar. Entonces, al ser un uncountable noun, ya me está indicando con quién vas a trabajar. Entonces vas a trabajar con there was. Pero como es un contexto de pregunta, vas a comenzar con was there. ¿Está bien? Entonces, al comenzar con was there en pregunta, entonces también hay otro elemento que debo tomar en cuenta. Si voy a trabajar con el la, con el an, con some o con any. Pero como es pregunta, yo no puedo dudarlo. Yo automáticamente digo any, porque any es el único que trabaja con interrogative for, en negative for y con los uncountable nouns. Entonces sería was there any, luego la palabra que me están solicitando, sí. Was there any sí? Y luego in my bedroom. Muy bien, ahí tenemos nuestra pregunta haciendo uso con there was, pero en contexto de pregunta. Muy bien, ya vayan anotando cada una de las pautas, que no todos son los mismos. Último intento, pero lo voy a dejar para otra ocasión. Pero antes de eso, vamos a recalcar lo que ya hemos visto. Bien, tenemos bastante para que practiquen aquí. Entonces, el tema es there was and there were. Esto significa que hubo o había. Pero la diferencia es que there was and there were tiene sus condiciones para poder trabajar. Luego digo, we use this word countable noun singular. Que vamos a trabajar con there was con el grupo de los sustantivos contables del singular. An example, apple, tomato. Muy aparte de eso, we use there was with uncountable nouns. También there was trabaja con los uncountable nouns, los sustantivos que no podemos contar o contabilizar. An example, sugar and rice. En cambio, there were, we use there were with countable nouns plural. Yo voy a trabajar el there were con el grupo de los sustantivos contables, pero del plural. An example, apples, tomatoes. Bien. Muy aparte, también vamos a utilizar algunos elementos como el la y el an. We use at for singular sentence before a consonant. Voy a utilizar el elemento de la para oraciones de singular y también que va antes de una consonante.
En cambio, el otro, we use and for affirmative in order before the power. Yo voy a trabajar el and con oraciones afirmativas, también de singular, y también que vaya antes de una vocal. An example, a pencil. Aquí vemos un ejemplo de cómo utilizo el and cumpliendo la condición con pencil. En cambio, el an eraser, igualmente cumpliendo la condición con lo que es Bauer en el caso de eraser. Algo muy diferente con el san y el any. El san y el any trabaja con los grupos de los uncountable nouns, los sustantivos que no puedo contabilizar. We use sans for affirmative sentence. Vamos a utilizar la palabra san solamente en oraciones afirmativas. We use any for interrogative and negative sentence. Yo voy a utilizar lo que es el any para lo que es preguntas o oraciones negativas. An example. There was some sugar in the table. Was there any sugar in the table? There wasn't any sugar in the table. Ahí tenemos los ejemplos de cómo se está utilizando el some y el any cumpliendo sus condiciones. ¿Ok? No hay que olvidar, no hay que confundirse en estos casos o situaciones. ¿Ok? Okay, student, the class is over for a moment, and don't forget to practice and study about this lesson number 2. And I'm going to say see you for the next week, and I'm going to say goodbye. Nos vemos en la próxima sesión. No olviden estudiar y repasar y no confundirse cuando vas a hacer tus oraciones con dear was, con dear were, con el a, con el am, con san o con any. Okay, student? Bye bye, see you.